¿Qué es el temor de Dios? Hoy vamos a aprender este tema, vamos a hablar sobre el temor de Dios. ¿Qué entiende usted por esto? ¿O cómo lo podríamos describir? La Biblia habla mucho del temor de Dios. Entonces es un tema importante y es bueno aprenderlo y vivirlo. ¿Será que el temor a Dios significa miedo a Dios? Yo les digo que sí. Porque temor es temor. Pero este miedo no es un miedo malsano, es un miedo bueno. ¿Será que el miedo es malo o es bueno? ¿Ah? ¿Es bueno o es malo? ¿Ah? ¿El miedo es una consecuencia del pecado o Dios creó el miedo? ¿Ah? Dios creó el miedo, hermano. Si no tuviéramos miedo, estaríamos muertos. Porque el temor, el miedo, es lo que impide que nos arriesguemos, nos alejamos del mal, ¿no? Si así nomás con ese temor que Dios ha puesto en los seres humanos, hay algunos locos por ahí, ¿no? Que andan a 140, que andan en los techos, que muchachos imprudentes. Entonces, el temor es bueno porque es una forma de autoprotección. Si no tuviéramos miedo, pues fácilmente nos accidentaríamos, fácilmente haríamos cosas que pudieran ir en nuestra contra. Ahora, el miedo ya como consecuencia del pecado, hay miedos extremos, miedos desordenados. Hay gente que teme a lo que no debería temer y no teme a lo que debería temer. Ya todo eso es el desorden por causa del pecado. Pero sí, el temor natural que Dios puso en el ser humano es lo que nos guarda de hacer lo imprudente, de poder arriesgar nuestras vidas. Entonces, desde esa perspectiva, el miedo es bueno. Y es en ese sentido cuando se dice el temor de Dios. Es ese miedo bueno de entender a Dios en todas sus perspectivas. Lo que pasa es que hay muchas personas que no conocen realmente a Dios, cómo Él es. Dios es amor en primer lugar y es bueno entender esto, pero también hay otro aspecto de Dios, que Dios es justicia y es santo, ¿no? Entonces tenemos que entender a Dios en todo sentido. Mayormente las personas por su propia conveniencia tienden a buscar a ese Dios que es solo amor. De hecho hay iglesias, y sin menospreciar a nadie, pero normalmente en la iglesia católica se habla mucho de Dios es amor, Dios es bueno, Dios es perdonador. Pero por nada más usted ve cómo viven los católicos. No tienen temor a Dios porque piensan que Dios siempre es bueno, que siempre perdona, que siempre no pasa nada con Él, que Dios es indiferente al pecado, que Dios es permisivo con el pecado. Pero ese no es el verdadero Dios de la Biblia. Y hay que conocer a Dios como Él es realmente en la palabra en todos sus aspectos. ¿De qué es verdad? Es verdad, Dios es amor. Abra su Biblia en 1 Juan 4:8. Pero decir que solo Dios es amor es una verdad a medias. Porque Dios no solo es amor, Dios también es fuego purificador. Dios es justicia y Dios es santo, santo, santo. Hay que conocer a Dios en todo lo que realmente Él es. El que ama no ha conocido a Dios, ¿qué dice ahí? Porque Dios es amor y es bueno y es importante también conocer el amor de Dios, porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, Dios ama al perdido. Es su carácter, Él es amor. Pero no por eso Él pasa por alto el pecado, ¿me entiende? El hecho que Dios sea amor no quiere decir que Dios se hace el vista gorda con el pecado, sino que Dios va y trata con el pecado. Aún el mismo hecho de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario demuestra que Dios no es indiferente con el pecado.
El perdón, usted dice, somos perdonados por gracia. Es verdad, no nos cuesta nada a nosotros. Pero mire lo que le costó a Jesús. Porque para Dios el pecado no es cosa liviana. O sea, perdonar el pecado para ti puede parecerte liviano. Señor, perdóname. Pero tú no entiendes el precio que se tuvo que pagar por ese perdón. Porque Dios no toma livianamente el pecado. O sea, de que Dios sea amor no significa que Él toma livianamente el pecado. ¿Entiende? El pecado siempre será muerte y siempre será causa de la ira de Dios por causa de su carácter. Porque Dios es justo. Amén. Entonces ustedes tienen que entender, Dios es amor, pero también Dios es justo. Quiero que entienda esos dos aspectos del carácter de Dios. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Números capítulo 14, versículo 18. Mira, aquí también vemos una característica del Señor. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Él es amor, Él es misericordia, Él es tardo para la ira. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué dice ahí? Tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el hecho que Dios sea misericordioso y que sea amor, no quiere decir que Él sea alcahuete con el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. O sea que Dios puede amarte todo y nos ama con todo su corazón, pero cuando tú pecas, cuando tú cometes un delito, Dios no te va a tener por inocente. Va a tratar contigo y con tu pecado. Con todo el amor que Él te tiene, Él no se va a hacer vista gorda. Más bien porque nos ama, Él va a tratar con nuestros pecados. Y por causa de su justicia, Él es justo. Entonces, el entender, hermano, este aspecto tiene que llevarnos a producir un santo temor de Dios. Cuando entiendo que Dios no va a tener por inocente al culpable, que por más que me ama, el pecado va a tener su castigo. Tiene su castigo, tiene sus consecuencias. Entonces, tengo temor de Dios y digo, no, Dios es justo y Él no va a pasar por alto al inocente. ¿Ya? Ahora, hay un gran pecado que las personas pueden a veces cometer y tenemos que tener cuidado los cristianos cuando no entendemos este aspecto de Dios. Y hay personas que dicen, yo voy a pecar porque Dios es bueno y misericordioso, Él me va a perdonar. Esa es una de las peores cosas te puedo decir que un cristiano puede cometer. Porque pecar consciente para Dios es lo peor. ¿Ya? Pensando que Él te va a perdonar. Entonces eso se llama falta de temor de Dios y un conocimiento real de quién es Él y cómo ve Él el pecado. ¿Me entiendes? Sí, cuando somos ignorantes, no conocemos la verdad, somos engañados por el diablo, pecamos por ignorancia, pero conociendo la verdad, pecar pensando que Dios nos va a perdonar, tanto que la Biblia dice que estas personas a veces no alcanzan perdón de Dios, porque ya es un pecado deliberado. Y eso se demuestra por la falta de temor a Dios. Amén. Las personas pueden pecar por debilidad, por ignorancia, por ser seducidos, pero pecar tentando a Dios diciendo, yo voy a pecar porque Dios me va a perdonar, es falta de conocimiento de Él y falta de temor de Él. Entonces hay que tener cuidado. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 26.
Entonces vamos a ver, hermanos, que Dios es amor, pero también vamos a entender que hay un aspecto de Dios que es la ira, la justicia de Dios, y es a eso lo que tenemos que temer. Por eso cuando se dice temor de Dios, es miedo de Dios, de la área que Dios, de esa área justa de Dios. Entonces tú empiezas a tener ese temor santo de decir, no, Dios me ama, pero también no me va a tener por inocente, no se juega con el pecado, porque Dios no juega con el pecado. Entonces aprendo temor de Dios y eso se transforma en beneficio para mí porque me aleja del mal que me destruye a mí. Por eso que el temor de Dios es muy bueno. ¿Por qué? Porque me termina apartando del mal y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El hombre que teme a Dios logra apartarse del mal y ese hombre es sabio. El hombre que no teme a Dios no le importa nada, no le importan las consecuencias del pecado, entonces es necio, es impío. No hay temor de Dios en él va a pagar por sus consecuencias. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice ahí? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, cuando ya tú conoces la verdad, tú no puedes pecar voluntariamente, no puedes, eso es falta de temor. Tentar a Dios y decir voy a hacer esto porque Dios me va a perdonar, porque ya no queda más sacrificio, en realidad estás pisoteando la sangre de Cristo, sigue, es falta de temor. Sino que dice ahí, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces vemos que así como Dios es amor, también Dios es fuego purificador, Dios es juicio, Dios juzga todas las cosas. Cuando entendemos esto, entonces aprendemos a tener ese temor santo de Dios, ¿no? ¿Cómo voy a pecar voluntariamente conociendo que Dios no perdona así por simplemente por capricho? A Él le costó su sangre para yo venir a pecar y pisotear su sangre. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Siga. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Y es que muchos dicen, no, es que ahora estamos en la gracia. Pero este de aquí está queriendo decir que la gracia es peor en un sentido de que la misma ley. Porque en la ley dice, por 2 o 3 testigos la gente moría, pero ahora el cristiano que pega voluntariamente pisotea la sangre de Cristo. Siga. O sea, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, que dice ahí, el que pisotare al Hijo de Dios? Entonces, ¿qué hace una persona cristiana cuando peca pensando que Dios lo va a perdonar? Pisotea al Hijo de Dios, la sangre con la que fue limpiado. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿No? No, es que ahora estamos en la gracia y podemos pecar y Dios nos perdona. No es tan así. Dios nos perdona evitablemente nuestras debilidades, nuestras flaquezas, pero tenga temor de pecar voluntariamente. Nunca diga esa frase, voy a hacer esto sabiendo que Dios me va a perdonar. Siga. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, hermano, yo no me puedo imaginar la ira de Dios. El amor de Dios es grande, tan grande que no entra en nuestra mente, dice la palabra. Su paciencia es grande, pero cuando la persona cruza este límite y quiere y entra en la ira de Dios, no tuvo temor, así como grande es su amor,
terrible es la ira de Dios. ¿Usted sabía que quién hizo el infierno? Dios. ¿Malo es Dios que hizo el infierno? No. Santo es Dios que hizo el infierno. Justo es Dios que hizo el infierno. Pero los hombres no tienen temor de Dios porque no conocen su ira. Pero cuando ya tú conoces al Señor, tienes que entender eso. Qué horrenda cosa. ¿Y a quién le está hablando aquí? No hay eso de salvo siempre salvo, porque le está hablando a creyentes que pisotean la sangre, que ya fueron salvos, redimidos por esa sangre, pero que voluntariamente están pecando. Entonces tengamos temor y eso nos ayuda a alejarnos del mal. Yo no quiero pecar. ¿Cuánto costó limpiar mis pecados? Y ahora voy a tomar eso livianamente. Como les digo, hay una diferencia si alguien peca por debilidad, pero ya yo consciente, sabiendo lo que esto significa y tentando a Dios y diciendo Dios me va a perdonar, entonces te metes en un lugar muy peligroso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No? Entonces el entender esto nos produce el temor y ese temor es bueno porque nos aleja del mal. Abra su Biblia en Lucas 12, 2 al 5. El temor a Dios nos ayuda a no temer al hombre. ¿Sabe qué? Aprenda a temer a Dios, pero no tema a los hombres. Hay mucha gente que comete pecados y hace cosas indebidas por el temor al hombre, que nunca han entendido el temor a Dios. Ay, no se la voy a hacer a mi mujer porque me está mirando. ¿No? Ese temor al hombre. ¿No? Nadie me va a descubrir, temor al hombre. Cuando entiendes y conoces a Dios, por eso que el conocer a Dios también te lleva a ese temor, porque tú empiezas a entender, no hay nada oculto para Dios. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. Tú puedes pecar con tu mente, Dios lo sabe. Entonces ese temor a Dios nos hace cuidarnos del mal, aún desde lo más íntimo de nosotros. En cambio el temor al hombre solo produce lazos, hermano. Tu verdadero juez va a ser Dios, no los hombres. Entonces aprendamos a tener temor de Dios y no de los hombres. Y muchos hacen cosas indebidas por nada más. Es que mi jefe se va a enojar. Es que mi marido, es que... No, hermano, que se enoje quien quiera. Pero cuídate. Prefiero la ira del hombre y no la ira de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos enseña esto, mira. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dios lo sabe todo. ¿Entiendes? Todos tus pensamientos, todos. Si hiciste algo indebido y nadie lo sabe, lo que tienes en tu celular, lo que miras, lo que piensas, todo lo que has hecho, Él lo sabe todo. Siga. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. No existen secretos en la realidad de la vida. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en la azotea. Que nadie se entere, más se van a enterar. Siga. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Siga. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Porque el hombre solo puede matarte el cuerpo y nada más. Pero Dios puede matar tu cuerpo y enviar tu alma al infierno para siempre. Y esa es la verdadera muerte. Y la gente no tiene temor. No tiene temor a Dios. Y no entienden que, piensan que Dios siempre
los va a perdonar, que siempre van a salirse con la suya, porque no conocen realmente a Dios. ¿Verdad que Dios tiene mucha misericordia y muchas oportunidades, pero también tiene límites? Entonces, ¿quién echa a las personas al infierno? Dios. Y no porque Él lo quiera así, y no es porque en realidad Él los eche por capricho. En realidad, sus propios pecados es lo que los manda al infierno. Pero quien ejecuta eso es el juez, que es Dios. Por tanto, hay que tener temor de Dios. Amén. Y tener este conocimiento nos enseña. Jesús dijo, os enseñaré. Entonces tenemos que aprender. Os enseñaré a quién debéis temer. No le tema al jefe cuando te digan que miente, que engañe. No le tema a él. No, jefe, eso no se hace. Y si por último me quiere hacer lo malo, renuncio. Ese rato va a renegar, pero después te va a felicitar. Tema a Dios y no a los hombres. Ahora te voy a enseñar un secreto. Cuando tú temes a Dios, terminas no temiéndole a nada. Cuando tú no temes a Dios, le temes a todo. ¿Lo entendió? ¿Lo graba? Abra su Biblia en Isaías 57:11. El que teme a Dios no teme a nada. El que no teme a Dios, teme a todo. Mira que por eso que el temor de Dios es una bendición, porque te hace andar rectamente. Y si Dios es el juez, ¿a quién le voy a tener miedo? Cuando tienes temor de Dios, hermanos, vas perdiendo el temor del hombre. Aprendes a enfrentar la maldad, aprendes a decir la verdad, guste o no guste, porque tienes temor de Dios. Y los temores se vencen, ¿entiendes? Tu temor de Dios te hace andar justo, una vida recta. Entonces confías en la protección y en el cuidado de Dios. Pero cuando el hombre no tiene el temor y empiezan a andar chuecos, en pecado, todo torcido, entonces siempre viven llenos de miedo porque saben que cualquier rato les viene el castigo de lo que han hecho. Eso no es así. Por eso los hombres que no temen a Dios son miedosos en el fondo. Porque saben que más tarde o más temprano sus propios pecados van a traerle las consecuencias. Entonces viven inseguros, miedosos. Entonces el que teme a Dios no teme a nada. El que no teme a Dios teme todo. ¿De quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Así vive la gente sin Cristo. Lleno de temores, sin fe. Se olvidan de Dios, hacen maldades y se llenan de todo miedo. ¿De quién temiste? Por eso los drogadictos, ¿no? Les viene la persi, le llaman, ¿no? Por eso el pastor Gustavo dice, compran miedo, dice. Van y pagan por su droga, se esfuerzan por su droga para después llenarse de miedo. Ellos sienten que son perseguidos, que los quieren matar, ven demonios que los asustan. Porque no tienen temor de hacer lo incorrecto. ¿Y dónde terminan? Llenos de otros tipos de temores, por su falta de temor a Dios. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? ¿Ni te vino al pensamiento? ¿Por qué no temen a Dios? Porque no se acuerdan de Dios. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. El hombre que no teme a Dios, teme a todo. Pero cuando temes a Dios, te alejas del pecado y vives tranquilo, vives confiado. ¿Es bueno el temor de Dios? Es bueno, es bueno. Es bueno conocer que Dios es tanto amor como ira. La ira de Dios contra el pecado. La ira de Dios no es una ira como la del hombre que por cualquier cosa se aira. La ira de Dios es contra la injusticia y contra el pecado. Pero tenemos que entender que Dios se aira.
Y cosa terrible es la ira de Dios y es real. Salmos 90:11. Si las personas entendieran y comprendieran la ira de Dios, hermanos, todo el mundo andaría temblando. Todo el mundo andaría, ¿cómo se dice? Rectito, pinino, no sé cómo le dicen. Hay una palabra ahí. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Conoces la ira de Dios? Ahí el salmista está diciendo, ojalá conocieran tu ira y cómo es tu rabia cuando tú te enojas. Entonces te temerían. Según debe ser temido. Ya estaba en una tormenta con rayos, truenos y relámpagos. Es un poquito. ¡Bum! ¡Bum! Esos son pequeños escupitazos de Dios. Pero, ¿cómo será estar en las manos de un Dios airado? Ahora mire, el diablo nos odia, nos quiere destruir. Dios nos ama. Pero cuando ya el hombre se pone del lado del diablo, y ya se vuelve totalmente enemigo de Dios, hermano, entonces si él muere en el pecado, él va a conocer la ira de Dios. ¿A quién va a clamar esta persona? Porque ahora cuando el hombre por su pecado da lugar al diablo, Dios, ayúdame, líbrame de Satanás que me quiere destruir. Pero cuando sea Dios el que lo esté juzgando, ¿a quién va a clamar? Diablo, ayúdame. Si el diablo también quiere destruirte con más ganas. Entonces, hermano, no juegue con el pecado. Porque el pecado lleva a los hombres a conocer la ira de Dios y su indignación, su rabia. ¿No te da rabia que un hombre abuse a una niña? Peor si fuera tu hija, ¿no te daría rabia? Ahora quiero decirte que es lo que Dios siente con el pecado en general. Cuando un hombre abusa de una mujer, se la charla para llevarla a un motel, a Dios le da rabia porque son su hija, él las crió, y a un hombre charlatán, mentiroso, va y la usa, la estropea, la lastima. Dios se ira, Dios se indigna contra el pecado y la injusticia, como tú te indignas, como tú te enojas las mismas injusticias. Solo que la ira de Dios es mucho más grande. Porque para Dios el pecado es mucho más pesado que para nosotros. Romanos 1:18. ¿Por qué se aira Dios? Ojalá conozcamos el poder de su ira y de su indignación y aprendamos a temer a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué pasa cuando los hombres cometen injusticia? Impiedad es maldad. La ira, la rabia de Dios en el cielo se enoja, y eso nos es revelado. Al ser humano en el fondo sabe que hay una ira de Dios. Pero no es contra el hombre solamente, no es por el hombre, sino contra toda impiedad. O sea, a Dios le da rabia, hermano, la maldad, las injusticias que los hombres cometen y que tratan de detener la verdad, la justicia, Cristo, el Evangelio. Pero hay hombres que no tienen temor a la ira de Dios porque no la conocen. Si la conocieran, hermano. La cruz es una muestra de la ira de Dios contra el pecado. Lo que pasó con Jesús en la cruz es lo que tenía que pasar con todos nosotros. Dios descargó su ira en Jesús para no descargarla sobre nosotros y perdonar nuestros pecados. ¿Me entiendes eso? Abra su Biblia en Proverbio, capítulo 2, versículo 1. Jesús dijo, os enseñaré a quién debéis temer. Entonces el temor de Dios es algo que aprendemos.
La palabra de Dios en gran manera nos es dada para enseñarnos a tener temor de Dios. ¿Sabía eso? Todas las historias que están acá, las consecuencias de los pecados desde Adán y Eva, David y todos los que cometieron errores, fallas y vemos las consecuencias y todo, eso está aquí para enseñarnos a aprender a tener temor de Dios. Por eso que la mejor forma de aprender el temor de Dios es leyendo la Biblia. Yo cuando me convertí me leí todo el Nuevo Testamento de corrido. Y cada vez que leía esa parte, los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el infierno, crujir de lloro y ¿cómo es? Crujir de dientes y lloros, donde la llama nunca se apaga y el gusano no muere. Y yo ahí, los borrachos, los fornicarios, wow, yo estaba de ida a este lugar. Y entró un temor santo, hermano, en mi corazón desde esa vez. Aprendí a caminar en el temor y la palabra siempre me recuerda y la palabra es una bendición porque siempre trae a mi memoria ese temor para andar rectamente. Entonces la palabra nos enseña el temor a Dios, hermano. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Siga. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, siga. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, siga. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Está diciendo, si buscas mi palabra, que vale mucho. Pero ¿qué produce la palabra? Versículo 5. Entonces, ¿qué dice ahí? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, por eso se dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un hombre que teme a Dios es un hombre sabio. Un hombre que no tiene temor de Dios es insensato. Y por esa falta de temor el hombre hace todas las maldades que hace, porque no tiene temor. No hay ley, no hay temor para ellos. Piensan que no hay juicio, pero es mentira. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Ciertamente hay juicio. Ese hombre impío que piensa que va a salirse siempre con las suyas, no. Todo lo que hace lo va a pagar si no se arrepiente. Porque no tienen temor y piensan que siempre se van a salir con las suyas porque tienen plata, compran jueces, compran fiscales, pero a Dios no se lo compra. A Dios no se lo compra. El juicio de Dios será justo y recto. No habrá cómo escapar de él. Por eso que es mejor tener temor aquí en la tierra, hermano. Isaías 66:2. La palabra entonces nos enseña a tener temor de Dios. Y ese temor nos enseña la sabiduría, produce en nosotros la sabiduría. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El hombre que tiene temor de Dios es porque cree en la palabra, porque se da cuenta que esta palabra no es juego. Hermano, tiemble. Yo veo tantas personas que tan livianamente, hermano, pecan, se casan con incrédulos, se van a hacer fiestas mundanas, caen como si nada. Yo digo, pucha, me acuerdo un hermano me dice, no era pastor, Michael me dice, feliz, me estoy yendo de vacaciones, qué bien, me alegro. ¿Con quién vas a ir? Con mi novia. ¿Qué? ¿Y dónde te vas a alojar? Allá ya tenemos un alojamiento. Y cristiano. Oye, ¿no te da miedo que te agarre, que Cristo venga ese rato que te pille haciendo tus cosas? ¿No tienes temor que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos? ¿Sabe, hermano? El temor te ayuda a alejarte de la ocasión.
Cuando no hay temor, te arriesgas. Voy a llamar para ver cómo está. No te acercas a la ocasión cuando tienes temor. Eva no tuvo temor de ir al árbol prohibido y por eso cayó. ¿Sabe por qué apareció Satanás a Eva? ¿Sabe por qué? ¿Será que fue Dios malo que permitió? ¿Por qué Dios permitió que el diablo tentara a Eva? ¿Ya pensó eso? Porque ella fue al lugar prohibido. Y siempre que el hombre va al lugar prohibido, ahí está Satanás. Porque ella no tuvo temor a la palabra de Dios. Y cuando tú te vas a un motel, a un prostíbulo, cuando tú te vas a un boliche, no tienes temor de Dios. ¿Sabes quién te está esperando allá? Entonces no es Dios de malo, hermano, que te mandó el diablo. Porque el diablo solo está en lo prohibido. Eres tú que no tuviste temor de ir donde no debías. ¿Qué dice? Entonces hay que temer a su palabra. Si la Biblia me dice algo, hermano, tiemble. Yo me acuerdo, les predicaba a las compañeras de la universidad cuando me convertí. Y no faltan siempre, pues no, las mundanas. Y que no sé qué, y que te ríes. Vamos a la iglesia y uno les predica, ya, vino, vuelta. Llévame de nuevo a tu iglesia. Ya conoce, vaya usted. Pero claro, que voy a estar jugando con eso. Tenga temor y mantenga distancia. Peor en el tema sexual, no hay fuerte en eso, hermano. La Biblia no te dice, enfrenta la fornicación. ¿Qué te dice? Huye. La única vez que huyendo se es valiente es con la fornicación. Porque si eres más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón, entonces ninguno de esos pudieron contra la fornicación. Entonces hay que tener temor y no estar coqueteando con el pecado. Ay, ¿por qué caí? Porque juegas con juego. No tienes temor por llamar y preguntar cómo está, por ir donde no tenías que ir, por falta de imprudencia. Entonces yo, ¿sabe? Y veía las mundanitas siempre que te coquetean, pero decía, nunca, jamás yo voy a casarme con una mundana porque la Biblia lo prohíbe. Y no le daba la mínima esperanza a nadie de esas. ¿Por qué? Porque yo temblaba la palabra. Pero, pastor, me voy a casar con un mundano. Estoy de cortejo de esta mundana. Juegan con la palabra como liviana cosa. ¿Qué dice? Vamos ahora a Proverbios 14, 27. Es ese temor, hermano, lo que nos aparta del mal, porque nos aleja de la ocasión, porque sabemos que Dios nos mira, que Dios nos va a juzgar y tememos a esta palabra. Todo lo que Dios nos dice aquí no es de adorno, entonces aprendemos a alejarnos de aquellas cosas que Dios aborrece, a no jugar ni coquetear con ello. El temor de Jehová es manantial de vida. ¿Qué dice ahí? Para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová hace que te alejes los lazos, porque el diablo tiene sus lazos para atraerte, engañarte, amarrarte ahí. Y lo único que te puede librar de eso es el temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 16, 6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. O sea que una persona peca, ya te perdono, te doy una oportunidad. También tenemos que tener misericordia. Eso te va a dañar, enseñar la verdad. Pero si yo no le enseño temor a Dios, lo va a volver a hacer. Porque ahí dice claro
que con el temor de Jehová es que los hombres se apartan del mal. No es el temor al hombre, es cuando él entienda quién es Dios, entienda la santidad, el juicio, entienda. Entonces él va a apartarse del mal, no por el pastor, no por la persona, sino porque va a ser consciente que Dios lo ve y que Dios lo va a juzgar un día y que Dios no va a tener por inocente al culpable. Bien, hasta aquí era la introducción. No, vamos a hacer rápido. Ahora quiero darles un ejemplo, hermano, en la Biblia de alguien que no tuvo temor. Porque es bueno tener ejemplos, ilustraciones. Para eso está la Biblia. Y vamos a hablar un poquito de la vida de Acán. ¿Quién sabe quién fue Acán? Abra su Biblia en Jueces 6, 17 al 18. Y aquí vamos a aprender algunos principios también respecto a este tema del temor. Juan 6, 17 y 18. El pueblo de Israel había conquistado Jericó. Jericó era una ciudad totalmente corrupta. Tanto es que cuando los espías que enviaron a espiar la tierra de Jericó, lo primero que pillaron fue una prostituta, Rahab. Aunque ella se arrepintió, pero nos muestra la real condición de ese pueblo. Ese pueblo estaba totalmente depravado. La prostitución era algo normal, común. En esos tiempos, hermanos, había la prostitución idolátrica. O sea, tenían sus dioses y a estos dioses tenían sus prostitutas. Y el pueblo adoraba a los dioses yendo a esos templos a tener sexo con las prostitutas. Entonces, en lugar de frenar estos pecados, más bien eran promovidos y todo el mundo por eso ese pueblo estaba lleno de prostitutas y de hombres llenos de corrupción. Y es por eso que Dios mandó destruir Jericó. Trajo juicio sobre esa nación. Y una vez la destruye, Dios le dice al pueblo de Israel: entren, maten todo, limpien con todo porque están bajo juicio. Y no toquen nada de esa ciudad porque todo está maldito, todo está anatema. No tomen nada de ahí. Dice, y él respondió: yo te ruego que si te he hallado jueces, si no me equivoco, ¿dónde está? Creo que anoté mal aquí. Esa parte donde dice el pueblo es anatema, no sé si es 16, 17, por favor. Es que modifiqué mi prédica y a veces cuando vuelvo a copiar algunas cosas. Perdón, no es jueces, Josué. Ese es el problema. Josué 6, 17. En lugar de anotar Josué, anoté jueces. Dice así: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Siga. Pero vosotros guardaos, ¿qué dice? Guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Era clara la orden? Era clara. La palabra de Dios es clara, hermano, en las cosas que podemos y no podemos. Pero ¿qué pasó? Ahora vamos al 7:13. Hubo un hombre que no tuvo temor, que no tembló delante de esa palabra, que la tomó liviana como muchos cristianos. ¿Y qué hizo? Tomó de lo anatema, tomó de esa ciudad oro y algunos mantos babilónicos. Pero ¿y qué tiene de malo eso? El problema es que todo eso era consagrado a los demonios, hermano. Y todo lo que es consagrado para el pecado, Dios lo ve anatema. Y cuando tú lo tomas, hermano, tú te haces cómplice, le das legalidad a los demonios. Por eso tienes que tener cuidado qué metes en tu casa. Todo objeto, toda cosa que se usa para el pecado, la pornografía, las imágenes idolátricas, las que la gente idolatra, todo eso tiene demonio. La prostitución, ir a un motel, como te decía, a un prostíbulo, todo eso está maldecido. Pero ¿cuántos cristianos no tienen miedo? Y se van y agarran lo anatema y lo tocan y lo toman todavía. Las prostitutas, ¿qué promueven? La fornicación, el adulterio. Y tú vas y tomas eso,
tú te contaminas con demonios, tómalo anatema. La fornicación, la pornografía, te está mostrando sexo fuera del matrimonio, es fornicación, es abominación, es anatema. Y cuando tú lo tomas y lo empiezas a mirar y a tomar para ti, estás tomando lo maldito dentro de tu corazón. ¿Qué pasó con este Acán? No tuvo temor y tomó lo anatema y lo escondió y lo guardó en su casa. Y entonces el pueblo de Israel quiso conquistar otra ciudad más pequeñita. Y en lugar de poder conquistar esa ciudad, los conquistaron a ellos. Y Josué quedó loco. Dijo, ¿cómo, Dios? ¿Por qué ahora ellos nos vencieron? Si tú habías dicho que siempre venceríamos. Y casi le cuesta el ministerio a Josué, porque se frustró. Pero Dios le dice, levántate. No soy yo el culpable. El culpable es el pueblo que tomó lo anatema. Y quedaron ustedes turbados. Fíjense que por la culpa del pecado de uno, hermano, afecta a toda la iglesia. Uno que ande tomando lo anatema. Y por eso muchas veces la iglesia no logra avanzar. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos en las iglesias. Porque hay anatemas metidos en las iglesias. Pero sepa algo, no hay nada oculto que no vaya a salir a luz. Nada. El pastor no me vio, pero Dios te vio. Y más tarde o más temprano se va a descubrir todo lo que haces. Tenga temor. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Si no hay santidad, hermano, no podemos enfrentar al diablo, llevar el reino, hasta que hayáis quitado al anatema en medio de vosotros. Si hay alguien tocando aquí en pecado, con música mundana, con pornografía, hermano, o un pastor que predica en pecado, es lo peor. Tenemos que tener cuidado. Hay que santificar al pueblo para poder avanzar. Si no, no tendremos autoridad contra el enemigo. Siga. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Que Jehová tomare se acercará por familia. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces Dios traigan a todo el pueblo. Dios va a decir, es esta tribu, es esta casa, es este varón. O sea, Dios mismo va a ir descubriendo quién es. Siga. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Siga. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Siga. Pero hasta este punto, hermano, ya el pueblo sabía de esto. O sea, Acán ya sabía que Dios lo estaba juzgando. En el momento en que Dios dijo, es la tribu de Judá, aquí vamos a descubrir, alguien es anatema, dijo Josué, y Dios nos los va a revelar. Puso a todo el pueblo por su tribu. Dios dice que es de la tribu de Judá. En ese momento Acán ya tenía que haber brincado y decir, soy yo. Pero así es el hombre, cuerudo. Piensa que siempre va a esconderse, que siempre va a escapar. Habiendo acercado la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercado la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Siga. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Es este. Porque fue yendo. Yo digo, cada vez que se acercaba, hasta lo último no abrió la boca. ¿Qué es para mí esto? Falta de temor de Dios. Ya tuvo falta de temor en cometer el pecado, pero también tuvo falta de temor en arrepentirse. En realidad él tuvo un aparente arrepentimiento, pero ¿sabe por qué? Porque fue descubierto. Porque si de verdad se hubiera arrepentido ya desde el momento en que fue confrontado, él ya tenía que haberse arrepentido. Hay gente que cuando lo descubre, perdón, y es porque no quiere perder a la esposa, al ministerio, pero en realidad el pecado lo lleva por dentro. Siga. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. No hay nada escondido, hay que confesar. Siga.
Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así y así he hecho. Siga. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de la tienda, el dinero debajo de ello. Siga. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero y debajo de ello, y el dinero debajo de ellos. Siga. Hermano, ¿para qué le sirvió? Te pregunto. ¿Y cómo la gente se engaña, ¿no? Y piensa que estafando, que con plata de narcotráfico van a prosperar. Todo lo anatema no prospera. Todo lo que es fraude, engaños, mentiras, dinero mal habido, hermano. ¿Disfrutó este hombre de su plata escondida? ¿De qué le sirve a los narcos tener sus mansiones si no pueden salir de su cueva? Qué cosa más tonta. Pero así es los hombres, su ambición y sus codicias. Siga. Y tomándolo en medio, dice, lo pusieron delante de Jehová. Sí, siga. Trajeron a Josué. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acab, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Siga. Y le dijo Josué: ¿por qué has hurtado? Túrbete, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearle. ¿Y cuántos traen maldición sobre sus hijos, hermanos? A veces por meterse, por agarrar lo indebido, ¿no? Que están en el narcotráfico, haciendo cosas indebidas, engañando, mintiendo. Y después, ¿quiénes sufren? La familia. La familia. Hermano, estas cosas que habían en Jericó representan las cosas que hay en el mundo. No tome las cosas del mundo, ni las toque, dice. Aléjese de la hechicería. No hay cosa peor, hermano, que una persona vaya a un hechicero. Solo entrar en la casa de un hechicero ya abriste puerta a demonios a tu vida. Y he escuchado cristianos: es que Dios no me escucha y tuve que ir al hechicero porque me dijeron que me iba a sanar, que no sé qué. No toque lo anatema. Es maldito eso para Dios. Te contamina. Destruye tu vida y tus hijos. Música mundana. No se meta cosas mundanas a su casa como hizo este hombre. Te contamina. 2 Corintios 6, 14. No toquéis. ¿Qué le había dicho Dios? No toméis, no toquéis lo inmundo. Pero así como acá, muchos cristianos piensan que no pasa nada. Yo me arrepiento, sí, total, todo. Hermano, falta de temor de Dios. ¿Qué dice ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿No es algo parecido a lo que le fue dicho a Acán? ¿Ah? No toque un mundano, no se agarre. Vamos a ver eso más adelantito. No toquéis, no toméis. Lo mismo que le dijo a Acán, nos lo dice a nosotros, aquí ya en el Nuevo Testamento. Porque todo eso babilónico representa el mundo. Y Dios, hermano, no tiene compromiso con este mundo. Está contaminado por el pecado. Entonces no se agarre nada del mundo. No se agarre un marido mundano, que es un hijo del diablo, y para ir a visitar a tu suegro vas a tener que ir al infierno. Uno de los peores sufrimientos que hay es estar en yugo desigual, porque es como tener al diablo a tu lado. Porque la persona no creyente lo usa Satanás. ¿Ya vas a ir a tu iglesia? ¿Para qué estás orando? Eso del diezmo. Todo el tiempo te va a estar, porque el diablo va a usar a esa persona. Malo el hombre, ¿no? Malo, pastor. Más malo tú, que desobedeciste a Dios y te casaste con ese mundano. Ahora recibe las consecuencias, pues.
Pues no tomaste en cuenta que lo que Dios dice no es juego, que cuando Dios dice algo no está jugando, no está de adorno. Es que es bueno, pastor, mejor que muchos cristianos. No fuma, no bebe. Buenísimo, pero vamos a ver cómo reacciona delante las cosas del evangelio. Por más bueno que sea, pero como no conoce a Dios, el diablo lo va a usar para enfriarte y apartarte del Señor. No toque lo inmundo, no toque lo babilónico, no toque lo de que es de Jericó. Siga acá, mire, para que veamos. Y eso, no se una en yugo desigual con los incrédulos. Eso también no solo es matrimonio. No haga sociedades con mundanos. Usted puede trabajar para un mundano, puede contratar un mundano, pero no puede hacer negocios con mundanos, porque vas a aprender sus mañas, porque ellos no tienen valores, principios. Entonces, aléjese, rompa toda sociedad con mundanos. Pero es mi hermano, es mi peor todavía familiar, va a terminar enemistado de tu familia. Sí, ahí, mire, dice, no una ayuda desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Siga. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, ve, no, nada tiene que ver Cristo con Satanás. Eso es lo que quiere decir, Belial es Satanás. O sea, no te hagas parte con lo mundano. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Siga. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sigan. Por lo cual, ¿qué dice? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿No es lo mismo que dijo al pueblo? ¿No es lo mismo? No toquéis. Pero ahora nos lo dice a nosotros. No toquéis lo inmundo, apartaos, no toméis, aléjense y yo los recibiré. Ahora ya depende de ti, hermano, si haces caso o no, cada uno. Entonces, esta historia de Acán nos enseña a tener temor y no tocar ni agarrar nada mundano. Y ya para cerrar, hermano, hay una segunda historia que la voy a resumir, que es la historia de Ananías y Zafira. Así como no tenemos que tomar lo que es profano, mundano, consagrado al diablo, también tienes que tener temor de tocar las cosas santas en un sentido de hurtar o pisotear o menospreciar. En Hechos 1 al 5, vamos a leer rapidito esta historia. Hechos 5, 1. Este es el caso de Ananías y su mujer, que vendieron una heredad. Y dijeron, hemos vendido una heredad y queremos darla para el Señor. Está bien, qué bueno. Pero cuando ya la iban a entregar, no, es mucho lo que vamos a dar. Sacaron de lo que se habían comprometido a dar. Tocaron lo santo. Como el otro tocó lo inmundo, estos tocaron lo santo. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira con su mujer vendió una heredad. Siga rápido. Y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trajeron solo una parte, la cual puso a los pies de los apóstoles. Querían aparentar, ¿no? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Siga. Respondiendo, reteniéndola no se te haya quedado a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, sino a hombre. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, hermano, ahí cayó muerto. Tengan cuidado con los compromisos que usted hace con Dios. Señor, si vendo esta casa, yo te voy a dar el diezmo. Y después no cumplen. No tienen temor. No, mejor no haga compromisos. No tome lo que es consagrado a Dios. La peor cosa, hermano, es robarle a Dios. No le robe a Dios. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es del César es de César. Sea fiel con sus diezmos, sus ofrendas. No tome lo que apartas para Dios. Tenga temor. Y peor aún, hay gente y estos falsos profetas, hermanos, que mienten y usan a Dios para sacarle a la gente plata. Yo digo, estos hombres no tienen temor. Allá en 2 Pedro 2:1
¿Sabe? Preferible es que estos hombres hubieran sido ladrones allá afuera y no que usen un púlpito para engañar a la gente y mentirles y sacarle la plata a la gente. Porque no saben cómo va a ser su juicio terrible, porque estos están robando en nombre de Dios. Estas doctrinas de prosperidad, que haga pacto, que venga, que pacte, que no sé cuánto, que de tanto, todos esos falsos predicadores, hermanos, llenos de avaricia, no saben lo que les espera, porque no tienen temor. Porque si es castigado el que roba en su propio nombre, ¿cuánto más será castigado el que roba en el nombre de Dios? Pastores que roban de las ofrendas, que no son honestos. Hermano, falta de temor. No se juega con Dios. Vaya a robarle a cualquier parte, pero no le robe a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí destrucción. No tienen temor de enseñar falsas doctrinas. ¿Pero por qué hacen eso? Siga. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siga. Y por avaricia harán mercaderes de vosotros, mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cosa terrible les viene a estos hombres que engañan, que lisonjean, que enseñan mentiras con tal de sacarle la plata a la gente. Entonces tanto el pueblo tiene que tener temor de no tomar lo que es de Dios, y los pastores de enseñar la verdad. Predicadores, pastores, quien sea, cura, padre, lo que usted le llame, no tienen temor de enseñar cosas fuera de la palabra. Yo no quiero estar en los zapatos, hermano, de esa gente que enseña falsas doctrinas. Porque si hay ira sobre el pecador, ¿cuánto más ira hay sobre aquel que miente usando el nombre de Dios y engaña? Hay que tener temor de Dios y predicar la verdad, guste o no guste, porque eso es temor de Dios. Pero hay gente que no tiene temor de Dios y osa hablar cosas que no son. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? ¿Sabe? Yo quiero que tú examines tu vida. El juicio se acerca. Estaremos desnudos delante de Él. No habrá nada oculto. Hay temor. Ahora hay tiempo. Ahora hay gracia. Ahora hay tiempo para arrepentirse, para confesar. Hable, confiese. Pero pastor, se va a enojar mi mujer. Pues se la hiciste, ahora hable a tus hijos, pide perdón. No tengas pecados ocultos. Tienes que, pero es que ya me arrepentí con Dios. Pero no solo pecaste contra Dios, pecaste contra la gente. Confiese y deje de callar, porque Dios lo sabe. Y hable, tenga temor, porque si no hablas aquí en el juicio, vas delante de millones, va a salir a luz lo que no quisiste hablar. Pero si te arrepientes y confiesas, será borrado y no vendrá al juicio. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Yo quisiera invitarte aquí al altar. ¿Hay algo que ordenar en tu vida? ¿Has faltado al temor de Dios en alguna área? Todos luchamos con debilidades. Todos somos tentados, pero caer en la tentación es una cosa, ser tentado es otra cosa. Eres muy permisivo, te has dado cuenta que estabas arriesgándote, ¿sabes? Mejor es apagar un fueguito pequeño que un incendio después. Así que saca esa tentación que está en tu corazón antes que se cumpla. Andas codiciando, mirando a la mujer ajena, saca eso. Ven al altar. A alguien esta mañana, quiero invitarle a la alabanza, por favor. Alguien quiere decirle, Señor, quiero que quites de mi corazón toda tentación, todo pensamiento malo. Si he pecado, perdóname. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Y siempre luchamos con debilidades, pero damos gracias a Dios por ese temor que nos ayuda a no ceder ante ella, a no dar ocasiones. Padre, gracias te doy por tu palabra. Enséñanos a temerte como debe ser temido, a entender tu ira y tu indignación delante del pecado, porque tú eres santo, santo, santo. Tú nos amas, pero aborreces el pecado. Tú nos amas, pero aborreces las actitudes malas que a veces hay en nosotros. Señor, ayúdanos a limpiar cualquier cosa que no te agrade,
esa falta de temor. Señor, cuídanos de esta naturaleza corrupta, pecaminosa, que nos quiere engañar muchas veces, seduciéndonos hacia el mal. Mas tú, Señor, nos enseñas la verdad, que la paga del pecado es muerte, para que nos alejemos, para que no suframos, para que no vengamos a lamentar el día de mañana. Porque tú no tendrás por inocente al pecado, Señor, al pecador, al culpable. Porque tú eres juez justo. No hay en ti corrupción, no hay en ti acepción de personas, no hay cohecho. Nadie te podrá comprar, el dinero no los podrá librar. Solo la justicia nos puede librar. Señor, examina lo más profundo de cada corazón. Inserta, Señor, tu temor. Si alguien tocó lo anatema, si alguien se acercó, Señor, genera ese temor santo. Queremos verlo, anatema, como tú lo ves, no como algo atractivo, sino como algo maldito. Así lo ves tú, Señor, maldito. Y el diablo nos quiere hacer creer que es bueno. Oh, Señor, aléjanos de los lingotes de Babilonia, del dinero mal habido de este mundo, de los mantos idolátricos de este mundo, de la brujería, hechicería. Aléjanos. No queremos tocar ni acercarnos a lo que está maldito por ti, Señor. Queremos lo bendito, queremos lo que tiene tu bendición, lo honesto, lo recto, lo correcto, lo que está bajo tu palabra. Eso queremos. Nada queremos en desobediencia. Padre bendito, gracias. Enséñanos a temerte como debe ser temido, a entender tu ira y tu indignación. Oh, Señor, enséñanos tu temor para apartarnos del mal, alejarnos de todo mal. Bendigo tu santo nombre, Señor. Tú ya vienes pronto y ya no habrá más tiempo para arrepentimiento. Hoy hay tiempo. Hoy es tu gracia, Señor, y queremos aprovechar. Limpia lo que tengas que limpiar. Santifica lo que tengas que santificar. Que vamos a participar de la Santa Cena. Tu sacrificio fue pagado para limpiarnos. Tu sangre fue pagada. Fue un precio muy caro y no podemos pisotear esa sangre. Santo, precioso. Bendigo tu nombre, Señor. Te alabo, te glorifico. Santo, santo, santo eres tú. Amas la justicia y aborreces la maldad. Ese es tu carácter. Amante de lo bueno y de lo recto, aborrecedor de la injusticia, de las maldades. Eres hermoso, Señor. Eres lindo, Padre. Amo tu santidad. Anhelo tu santidad cada día más. Anhelo ser como tú, aborrecer la maldad y amar la justicia. Enséñanos, Señor, a no desear la maldad, sino aborrecerla. Amar la justicia, lo que es justo, lo que es correcto. Santo, santo, santo. Gracias, Rey. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo tu santo nombre. Te alabo y te glorifico, Rey. Santo y poderoso. Ponga tu temor en el corazón de tu pueblo. Ponga ese temor. Que temblemos delante de tu palabra y no la tomemos livianamente. Así como hubieron rayos, truenos, cuando la ley fue dada para que el pueblo tiemble delante de tu palabra. Así, Señor, hayan truenos y rayos en nuestro corazón para temblar delante de tu palabra. Oh, sharaba lava raba lava shari viricanta. Santo, santo eres, santo eres, santo Jesús, precioso. Quebranta, Señor, quebranta.
Si hemos faltado a tu temor, quebranta. Si hemos dado brecha al enemigo, quebranta. Limpia, santifica tu iglesia esta mañana.